195. 195. 195 maneras de escuchar y ver el mundo. Música, culturas, maneras de vivir. Descubrimos países, ciudades, movimientos culturales y canciones que definieron épocas. 195. 195. 195 formas de vivir, pensar, viajar. Conducción, Nico Duarte y Hernán Contrera. Producción e idea original, Ana Laura Sergio. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un primer capítulo de 195, primer capítulo oficial de 195. Un país, una historia por capítulo, los vamos a llevar a recorrer, vamos a ir juntos a recorrer un país a la vez para descubrir, para que nos cuenten, para contarles nosotros a ustedes qué país vamos a recorrer, qué sensaciones, porque no solamente son destinos, sino también música, y por eso está aquí a mi derecha Hernán Contreras Rabecki. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Casi decís programa, son capítulos. Capítulos. Porque bien mencionabas, cada capítulo es una historia, pero una historia de un país, ¿no? Exactamente. A nosotros que nos gusta viajar, creo como a la mayoría de las personas, contar de qué se trata la música de cada país, en este caso, de cuál es la cultura, qué comen, qué hacen, cómo viven, cómo disfrutan, va a ser un poco la temática de 195. Exactamente, y esta idea, por supuesto, no le salió a Hernán. No me salió a mí, por supuesto. No salió nada. Nada, en absoluto. Nosotros venimos acá a charlar, a contarlo, a llevarles toda esta idea. Que esta idea es de Ana Laura Sergio, nuestra productora. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, acá estamos en el primer capítulo. Capítulo. Vamos a divertirnos. Vamos a tener que anotarlo, yo creo que vamos a poner capítulo acá abajo. Vamos el siguiente capítulo le vamos a decir programa. Ya lo sabemos. No se le ocurran decir episodio. No. Para eso tenemos el podcast. Claro, también. ¿A dónde? En Spotify. En Spotify, 195 Sonidos del Mundo. Así que ahí tenemos el podcast. Por supuesto. Y por supuesto, no seríamos nosotros, no estaríamos al aire nosotros sin la operación técnica de Roberto. ¿Cómo es el apellido, Roberto? Pena. Roberto Pena. ¿Qué tal, Robert? Muy buenas noches, gracias por operarnos y por darnos aire. Y por supuesto, Leandro Quiroga en la operación de video. Genio, total. Los operadores. Un montón. Porque salimos por todos lados. Claro. Salimos acá en YouTube, salimos en AM. En Radio Belgrano, por supuesto, AM570. Sí, también nos pueden escuchar por ahí. Qué lindo escuchar, porque aparte la M vas en el auto, tiene otra magia, ¿no? Otra forma de sintonizarlo, y sobre todo ahora también porque se puede ver en YouTube, claro. Que eso es lo copado de esto. Claro, pero la idea es también llevar esta imagen emotiva o de la memoria, o esas imágenes tratar de llevárselas, porque no solamente es streaming, como decís vos, Hernán, sino también es radio, y la radio también son imágenes que cada uno se va imaginando. Total. ¿No? Sí. Y queremos llevarle eso. Vamos a tener entrevistados a lo largo de todos los programas. Un entrevistado asegurado por programa. Sí. Capaz que hay más. ¿Pueden haber más de 2 entrevistados? Sí, claro. Acá la productora, Claro. si lo asegura la productora. Es como la escribana, vos tenés que chequear. Después veremos. Es raro en estos días preguntar por qué tiene una valija arriba de la mesa, pero es una incógnita que me despierta. No sé si la toma la cámara. Ahí me da miedo, sí, se ve. Lo que es esa valija. Está buenísima, ¿Qué ¿no? hay adentro de esa valija? ¿Se ve? ¿La vende? No se vende, ¿no? No. Acá, esto es, porque a ver, es muy importante, parte del programa, los oyentes y los televidentes. Ponele no sé cómo se llama. Los que miran los capítulos. Claro. Capitulentes. Los capitulentes, sí, señor. Entonces, bueno, vamos a hacer. La idea es que toda la comunidad que nos ve y nos sigue y nos escucha participe de este juego. Entonces, vamos a traer un objeto según el programa. Ese objeto es característico de ese programa, lo tienen que adivinar. Y al final del programa nos mandan un mensaje a nuestra cuenta de Instagram, que es 195 Sonidos del Mundo. Exacto. Muy bien. Y bueno. ¿Va a haber premios? Va a haber un concurso. Ajá. Hay otras palabras vedadas. Sí, por eso estoy viendo que tenemos quilombos legales, básicamente. Los concursos, ya vamos a aprender. Yo pensé que era más fácil esto, pero no, claramente no. Entonces, bueno, durante todo este mes vamos a revelar objetos al final del programa. Nos tienen que mandar un mensajito
para ver de qué es ese objeto, que descubrimos juntos. Y bueno, va a haber un concurso, sí, bien digo, y va a haber muchos premios. La idea es que participe mucho la gente que nos sigue. Y bueno, estamos abiertos a generar comunidad. Exacto. Y 195, muchos se preguntarán, vos te estarás preguntando, 195, ¿por qué? Si son 3 nada más acá sentaditos, no son 195. Bueno, puede ser que detrás del vidrio existan muchos más. 192, tal vez hay. Quizás. No, 195 porque queremos recorrer un país a la vez y son 195 países o destinos alrededor del mundo. El problema va a ser si agregan otro país en el transcurso de y ahí, bueno, capítulos. Se extiende. Existen varios en discusión, de hecho, ¿no? Se llamarán 196, 197. No, se llama 195 y vamos a hacer un destino o un país por capítulo. Si surge alguno más, bueno, se agregarán más capítulos y no tendrán número. Hablamos con producción y agregamos 195.1, 195.2. ¿No? Sí, así que la idea sí es hablar de los destinos, hablar de la música que lo atraviesa cada destino, hablar de sensaciones, de la identidad. Bueno, y acá... Veo que está súper ploteada la valijita. Sí, ya tenemos... Qué canchera que está buena, ¿no? Sí, tenemos... No se regala, esta no se sortea. No se sortea. No. Acá tenemos el objeto. Muestre a su cámara, que es aquella. Ahí está. Ah, esa es verdad. El mareo de las cámaras está Sí, mal. Acá está el objeto, que bueno, Bien. ¿Se puede escuchar algo? Hay como sonidos, pero no se logra entender todavía. Son dos cosas. Son 2 objetos en uno. Sí, son 2 cosas. ¿Qué material? ¿Podemos dar una pista? Y este es de madera. Ajá. Mira. Hay de plástico. Sí. Hay de metal. Sí. No de más pistas, porque ya estamos como obvio. Sí. Pero Después bueno, vamos a dar más pistas a lo largo del programa, porque vamos a estar en vivo. Exacto. Hasta las 8 de la noche. Después, por supuesto, nos pueden seguir viendo cuando tengan ganas. Cuando tengan ganas, que es lo divertido, ¿no? De que después entras a YouTube y nos podés escuchar en Spotify cuando quieras. Y ahora, ¿dónde nos pueden mandar mensaje? En YouTube, en la página de... Exacto, de Radio Belgrano. Exacto. Y si no, también en Instagram, @195 Sonidos del Mundo. Ahí entran, nos mandan mensajitos. Nos llegan con todos gusto, no se los vamos a ver. No sé si lo vamos a ir leyendo. Sí, acá la productora lo va a... medida que pase yo ahora me voy atrás a trabajar. Muy bien. Cuando guste, puede irse a trabajar. Así comenzamos oficialmente el programa. Si le parece... Comience, por favor. Vamos con el primer videito que tiene por ahí, porque tenemos que vender. Porque esto hay que venderlo. Venda, adelante. Los domingos, el jazz también se disfruta al mediodía. Viví Jazz and Lunch en Bebop Club. Grandes clásicos del jazz, gastronomía y la experiencia única de escuchar la música a metros de los artistas. Almorzá, brindá y dejate llevar por el sonido de los grandes maestros. Domingos al mediodía en Bebop Club. Jazz es Bebop Club. Hay un lugar en el mundo donde una reunión puede durar horas alrededor de una mesa, donde las conversaciones pasan de la política al fútbol, de los sueños a las anécdotas familiares sin pedir permiso. Un lugar donde la amistad se celebra con abrazos, donde la pasión se vive intensamente y donde cada alegría y cada tristeza se comparten como si fueran de todos. Es una tierra donde se encontraron 2 mundos. La esencia latinoamericana se mezcló con una enorme influencia europea, dando origen a una identidad única. En sus ciudades conviven la pasión y la calidez típicas de Sudamérica, pero con costumbres heredadas de millones de inmigrantes que llegaron principalmente de Italia y España, pero también desde muchos otros rincones del mundo. Esa mezcla se refleja en la forma de hablar, en la arquitectura de sus ciudades, en su gastronomía, en su música y hasta en su manera de relacionarse. Tiene la emoción, la cercanía y la espontaneidad de Latinoamérica, pero también rasgos culturales que recuerdan a Europa. Por eso, quienes la visitan suelen sentir que están en un lugar donde 2 continentes se abrazan y construyen una identidad propia. Allí el fútbol es mucho más que un deporte, es identidad, es emoción, es pertenencia. Los héroes deportivos son parte de la familia y los triunfos se celebran como victorias personales. Su gastronomía es un ritual. El asado no es solamente una comida, es una excusa para reunirse. Las empanadas representan la diversidad de sus regiones. El dulce de leche despierta recuerdos de la infancia y existe esa bebida que se comparte de mano en mano, símbolo de amistad, confianza y conversación. La música acompaña cada etapa de su historia.
El tango nació en los barrios populares y conquistó el mundo. Más tarde llegaron a conquistarlo el folclore, el rock nacional y los nuevos sonidos que reflejan el espíritu de cada época. Quienes nacen allí suelen ser apasionados, creativos, solidarios y perseverantes. Es alguien capaz de debatir durante horas, emocionarse con una canción, celebrar un gol como un acontecimiento histórico y transformar cualquier encuentro en una historia para recordar. Es un pueblo que valora la libertad, la amistad, la familia y la esperanza, que recuerda sus raíces, honra sus tradiciones y sigue soñando con un futuro mejor. Estamos hablando, por supuesto, de la Argentina y de esa manera tan especial de sentir, compartir y enfrentar la vida que conocemos simplemente como el ser argentino. ¿Todos a bordo? Abrochate el cinturón. Momento de despegar a un nuevo destino. 195 formas de vivir. 195 formas de ver el mundo. Bueno, este primer capítulo donde justamente, jugamos de local, básicamente. Tanta expectativa para poder decir que el primer boarding no se hace, va a ser acá. O sea, vamos a Ezeiza, se cancela el vuelo y nos quedamos un poquito. Salimos de Aeroparque mejor. Claro, exacto. Salimos de Aeroparque, tenemos 24 provincias, 24 distritos para recorrer, para disfrutar, todas totalmente diferentes. Totalmente. Por supuesto, el primer capítulo iba a ser Fuerte al Medio, Argentina. Y sí. Tampoco nos la íbamos a jugar tanto. No íbamos a hacer Corea del Norte, ¿no? Quisimos ir ya va a quedar a lo local, pero también porque tiene un sentido, digamos, de poder expresar, digamos, cuál es la idea, ¿no? Del contenido, que es un poco más contar cómo se vive, qué piensa, digamos, culturalmente, digamos, cada país, cada nación. Y también engancharlo, recién hablabas del tango. Sí, claro. ¿No? Que un poco me da pie a poder contarte en breve, digamos, cuáles son esos sonidos que identifican a la Argentina, no solo en la Argentina, en el mundo, que es un poco eso, ¿no? También la gastronomía. Sí, claro. Y para eso vamos a tener una entrevista en unos minutos también. Por supuesto. Que va a estar hablando un poco, digamos, de las raíces, digamos, de lo que identifica la cocina argentina. No adentro, sino también en el mundo, ¿no? Claro, porque es la idea del programa, es la esencia que queremos transmitir. Queremos transmitirles eso, que cómo se vive, cuál es la esencia de cada uno de esos países. Por eso la idea también es hablar con cada uno de un representante de esos países. No lo vamos a decir nosotros porque no tenemos la suerte aún de conocer los 195 Habla países. Por vos igual, ¿eh? Bueno, usted casi, uno ya tiene... Uno tengo el sello. Está, claro. Faltan 194. Bueno, falta poquito, pero de a poquito vamos a llegar a eso. Exacto, sí. Bueno, pero la idea en estos minutos, en estos 42 minutos que nos quedan de este primer capítulo es un poco contarte... Pasa rápido esto, ¿eh? Exacto, sí, qué rápido que pasa. Sí. No me acordaba que era tan rápido. Pero bueno, más allá de esto, pasamos directamente a la música, si te parece. Sí, por supuesto que es la esencia principal de las culturas, porque es el reflejo de cada uno de las culturas de los países. Vos sabés que cuando lo estaba armando pensaba en un título, digo, vamos fuerte y al medio. Sí, siempre. Y quizás 3 tips, 3 palabras definan no solo 3 géneros musicales, ¿no? Sino 3 etapas también de la música en la Argentina. Tango. Sí, claro. Folclore, más arraigado quizás a lo, digamos, también a algo, digamos, del interior, que se ve un poco más, digamos, también en los pueblos, vinculado a lo que tiene que ver con el campo. Y después lo que viene, digamos, también como algo que surge, obviamente, con las características de momentos históricos de la Argentina, como fue cuando surge el rock, también, digamos, con un tema, digamos, político, social, digamos, cultural. Y el pop. Sí. Y ahí se junta un montón de cosas. Y vos decís, es una ensalada. Sí, claro. Y ahí puede entrar un montón de personas, un montón de bandas, un montón de artistas. Y hacer la lista de 3 intérpretes digamos, que identifiquen a la música argentina es bastante difícil. Es muy difícil, por suerte. Exacto. Por suerte, porque nos podemos identificar con muchos de estas personalidades. Así que, ¿qué nos trajiste? Mira, vamos a empezar por quizás algo que sea como un embajador del gen musical argentino en el mundo, y que si te fijas, la mayoría, digamos, de los turistas cuando llegan a Buenos Aires principalmente, quizás uno de los espectáculos culturales que más referencia o más buscan, ¿cuál es? El tango. Exactamente. Sí. Exacto.
así como a nivel social, digamos, el fútbol seguramente sea uno de los más demandados. Bueno, y ni hablar en días de mundial. El tema del tango es algo que atrae muchísimo, digamos, porque es un género, digo, muy, digamos, del Río de la Plata, muy argentino, que tiene sus raíces también, digamos, en algo arrabalero, algo, digamos, muy del porteño, del abasto. Sí. Y dando tantas pistas y tantas palabras, caemos en un personaje entrañable, ¿no? Exactamente. Personaje de gomina, sí, ¿no? Peinado bien para atrás. Ya lo dijo, del Abasto. Exacto. El morocho del Abasto. El morocho del Abasto, ustedes dirán, quienes están viendo esto y quizás no sepan mucho de música, o gente, porque lo bueno de esto es que nos pueden escuchar en cualquier lado del mundo. Y en Tailandia, quizás un tailandés dice, ¿quién será el morocho y qué será el Abasto? Qué buena pregunta. Es una buena pregunta. Anda a explicarle a un tailandés. Vamos a empezar a explicarle qué es el Abasto. Estamos hablando de un barrio porteño, sí, como tantos otros que regalan cosas culturales y momentos increíbles, pero el morocho del Abasto justamente es un personaje que ya nace para contártelo con un temita, digamos, con el tema de la nacionalidad. Sí. Y ahí arranca el debate y diría que ahí arranca la polémica, básicamente. Tres polémicas. Ya arrancamos. Sí. Podemos decir que es rioplatense, pero si decimos simplemente que es rioplatense, nos estamos olvidando de otra nacionalidad que es francesa. Exacto. Entonces, estamos complicados ya con el primero. Estamos complicados. Yo te diría que para arrancar, si vos buscás en data de este personaje, que ya vamos a contar quién es, sí, igual todos se imaginarán. Me imagino que sí. La información, digamos, oficial no está clara. No. Ustedes dirán, ¿de quién están hablando? Bueno, listo, es fácil, pero no es fácil encontrar dónde nació este sujeto que ya hace 80 y tantos años que falleció, ¿no? Estamos hablando de un tipo que ustedes dirán es contemporáneo y sí, existe todavía. Sí. De hecho, bueno, justamente muchas tanguerías, ¿no? Lo veneran y siguen pasando, digamos, las radios que todavía tienen, digamos, ese género musical. Sí. Lo siguen pasando, sigue siendo como su Messi, su Maradona de este género musical. Tres polémicas. 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, sí, en Francia. Sería como el primer destino donde se dice la historia que habría nacido ahí. Ajá. Luego, en los años 60, sí, surge la polémica de que quizás haya nacido en Tacuarembó, en Uruguay, ¿sí? Un departamento que está ahí, se llama departamento, no provincia, que está, digamos, en el centro del país. Hijo supuestamente de un ex militar. Bueno, la historia de Francia es un poco más enroscada, digamos, tuvo una infancia supuestamente bastante compleja, ¿no? Donde, en teoría, la tercera nacionalidad, digamos, que estaría en discusión, que sería la Argentina, dataría de que se habría venido la señora, la mamá de este buen hombre, a vivir a la zona del Abasto. Y ahí es donde empieza a hacer sus estudios. Ustedes dirán, tan enrolado todo esto, y la verdad que sí, bastante complejo. Hablamos del señor Carlos Gardel, que también en su nombre, en su acta de nacimiento, llamado Charles Renaud Gardés, y ustedes dirán, sí, se parece. Sí, pero no es. No lo sabemos. La verdad que no lo sabemos. Digo, es muy difícil. Hoy en día, digo, para el que quizás está mirando esto y no tiene menos de 120 años. 120 años y no se le pone en sepia al video, dirá, che, ¿cómo puede ser que no sepas dónde nació? Bueno, efectivamente, estamos hablando de una época bastante atrás en el tiempo, ¿no? Exactamente. 80 y tantos años atrás, difícil. Había registros que no estaban, digamos, no existía la digitalización. No, se perdieron por todos lados los registros. Se perdieron. Incluso si efectivamente vino de Francia, al llegar a migraciones acá, lo que eran migraciones, obviamente anda a saber dónde están esos papeles. No, imposible registrarlo. De hecho, ahí en el separador anterior había un videito de cómo llegaban los inmigrantes, digamos, cuando hacían la intro, que estaba muy buena. Excelente intro, ¿eh? Excelente, quedó muy bien, ¿eh? Que un poco, digamos, también narra eso, ¿no? Digo, o sea, lo difícil que eran los momentos donde la gente llegaba y se anotaba con dificultades ortográficas, que después con el paso del tiempo daba que los apellidos estaban todos mal. Es que una cosa es que lo pueda decir un inmigrante, y otra cosa es lo que puede interpretar la persona que estaba anotando el nombre, ¿no? Que seguramente estaba anotando Hernández. Exacto. Sí. Y así se fueron deformando. Pero bueno, volvemos a este tema por favor, para presentar, no obviamente, al señor Carlos Gardel, que lo podemos poner un poquito de fondo para escucharlo, para el que... Mirá qué hermoso. Y ahí surge una polémica también, porque cada acá día le está cantando, canta mejor. ¿A quién le canta acá? A Buenos Aires. Estaba enamorado este hombre de Buenos Aires, claramente.
tipo muy fachero, hay que decirlo, de la claro época. Que sí, y del Abasto. Del Abasto. Tipo que una voz espectacular. Sí. Uno de los músicos con mayor cantidad de grabaciones a nivel mundial. Mirá. Esto es datazo. ¿Sí? Sí. Tipo que grabó muchísimas canciones. De hecho, como todo músico, digamos, exitoso, muchas de las grabaciones quedaron obviamente guardadas. De hecho, ni siquiera obviamente no existía la digitalización. No. Estamos hablando de... principio del siglo XX. Exacto. Estamos hablando de eso. Y que bueno, tuvo un final un tanto no feliz. Uh-huh. Bueno, un accidente, digamos, aéreo en Medellín, en Colombia. Que bueno, ahí pierde la vida Carlos Gardel. Ese destino sí estuvo claro, ¿no? Eso sí, eso está clarísimo. Efectivamente, hay sí. Hay otra información también sobre... En realidad no sé si es información porque no sé si está chequeado. Que lo conoció a Sinatra. ¿Es correcto eso? Yo quiero saber, no me encantaría saber data. si es correcto, ¿no? Y que en Nueva York. Es verdad que un joven Frank Sinatra, dícese, era joven, era muy joven, un adolescente que estaba acostumbrado a la mala vida, por así decirlo, y que Gardel sale de uno de de las radios donde estaba haciendo un concierto, porque en ese momento hacían conciertos en radios. Qué lindo. Y sale y lo ve a Frank Sinatra y le dice: pibe, vos tenés que cantar, porque creo que la novia se lo presenta de Sinatra, una cosa así, y le dice: vos tenés que cantar que te va a salvar la vida. Y eso dice Sinatra alguna vez que lo contó. Bueno, lo cierto es que Gardel, sus últimas grabaciones, por lo menos las que son oficiales, sí fueron en Nueva York. Sí, por claro. lo que tiene, digamos, cierta, digamos, línea en el tiempo con Sinatra, ¿no? Digo, ya llegaremos a Sinatra porque sin duda también es otro músico que vale la pena recordar en algún momento. Bueno, Doña Berta fue la encargada de armar todo este, digamos, desbarajuste, digamos, de nacionalidades, tanto entre Francia, Argentina o Uruguay. Lo cierto es que Carlos Gardel es uno de los músicos que obviamente es parte del ADN y que es la representación hoy en día, después de 83 años, de la música, digamos, argentina, porque el tango se exporta. Sí, claro. Viajó mucho, de hecho. Te hago un paralelismo, digamos, con Elvis Presley. Sí. ¿no? Digamos, Elvis, digamos, no salió de Estados Unidos, sin embargo fue un monstruo, digamos, el padre del rock and roll. Y fíjate, digamos, que Gardel, sin embargo, viajó mucho, tuvo muchas presentaciones, digamos, en el exterior, en Francia, obviamente. Ahí, de hecho, se reencuentra con Berta, la mamá de Carlos. Y en España también, bueno, Estados Unidos, como decíamos, que grabó sus últimas grabaciones, por así decirlo. Pero bueno, hablábamos de hincha de, ¿sabés de qué equipo era, Carlitos? De Racing Club. ¿Cómo sabías? Me cagaste. Sí, sí. Es que sí. A ver, tenía canciones de Racing, me estoy enterando ahora igual. No. Le mando un abrazo a Ale Duarte, que es otro hincha de Racing, me hiciste acordar. Mira, mándale saludos. Un abrazo enorme, Ale. Y que te pasó el dato, digamos. Sí, claro. Hincha de Racing. Y que pero es uno de los primeros clubes en la Argentina, si estamos hablando a principios del siglo XX. Ah, bueno, está bien, lo asociaste por ahí. Lo asocié por ahí. Me imaginé que venía por ahí. Mirta, Gardel. Todo contemporáneo. Todo más o menos. Todo más o menos coincide. Sí. Y su gran pasión, vos dirías, sería el fútbol. Sí, por supuesto. Y no. No, era el turf. Claro. No la banda, que en ese momento no existía. Por una cabeza. Por una cabeza, el tipo era burrero. Bien. Por así decirlo. Bueno, hablábamos del tango, ¿no? Sí. Como gen, como ADN. Y seguimos como metiéndonos un poquito más, digamos, para el interior. Sí. Con esa cosa, digamos, también folclórica de contar, digamos, determinadas, digamos, vivencias de las personas y, digamos, de sus costumbres. Y ahí llegamos quizás a otra voz emblemática de Argentina, ¿no? ¿A quién? A una persona, digamos, que cuando se subió al escenario fue la primera vez que subió a Cosquín. Y rompió también, digamos, con lo que se venía escuchando Cosquín. Se subió al escenario y dijo: yo vengo a cantar, no soy del palo, palabras más, palabras menos, pero vengo a hacer música. Y ahí empezó su carrera musical. De chiquita, nacida, digamos, en San Miguel de Tucumán, ya de a poco vamos atando cabos, lindo lugar para comer empanadas. Hermoso. Exacto. Las mejores empanadas y los mejores sándwiches de miga. Mira, ya que vamos a hacer un programa, por supuesto. Sí, el mejor sándwich de miga está en Tucumán. Mira. Hay torneos, hay campeonatos de sándwich de miga
De verdad. Es en serio, es en serio. Sí, excelente. Si quiere, si nos está escuchando algún tucumano, que lo confirme. Te manda mensajes. Pero arroba 195 Sonidos del Mundo en Instagram nos manda mensajes con las fotos del concurso de sándwich, así, sándwich de miga. Así, con G. ¿Sí? Como si suena. Estás escuchando sándwich, en Pakistán se escribe sándwich. Sándwich. Roberto, ¿usted conoce Tucumán? ¿No conoce Tucumán? Cuando vaya a Tucumán, nos vamos con Roberto. También. En los eléctricos, ya que le tiramos el chivo, Tiramos completo, sí, dale. Uno de los, creo que fue el último campeón de sándwich de miga. De milanesa, perdón, sándwich de milanesa. Me preocupa todos esos datos que tenés, pero por bueno. Supuesto. Bueno, vamos rápido porque se nos va, ¿no? el programa. 4 de octubre de 2009, fecha en la cual falleció a los 74 años, pero el 9 de julio, mirá qué loco, día Patrio, exactamente, de 1935 nacía Aide Mercedes Sosa, ¿no? Justamente que acá la escuchamos de fondo. Y como para redondear la historia de Mercedes Sosa, que bueno, obviamente artista emblemática por excelencia de Argentina, una de sus últimas, digamos, creaciones fue armar un disco justamente, digamos, con grandes músicos argentinos, Diego Torres, Fito Páez, Spinetta y este muchacho que suena de fondo, gran admirador de su obra musical. Y de a poquito vamos llegando al tercer artista, Gustavo Adrián Cerati, ¿no? También nacido en el barrio de Palermo. Sí. Músico que sinceramente fue como el... Hay tantos referentes del rock nacional, pero Cerati, a diferencia del resto, tuvo una particularidad que con Soda Stereo pudo salir, cruzar la frontera y consagrarse a nivel internacional. Bien. Sobre todo en México, en España. En Chile. En Estados Unidos. En Perú. En toda Latinoamérica. Y bueno, también digamos con la influencia obviamente de bandas inglesas, bueno, de Cure, Depeche Mode y demás, fue haciendo como mella, digamos, en poder llevar adelante el rock nacional, pero con este guiño y con este vínculo y con esta raíz también de Mercedes Sosa, ¿no? Claro. En esta versión hermosa. Divina. Zona de promesas. Exactamente. Así que bueno, 3 músicos emblemáticos como para contarle, digamos, al mundo de qué se trata un poquito el ADN de la música argentina. Muchísimas gracias, Hernán, por culturizarnos un poquito con la música y contarle a todos nuestros oyentes o espectadores que seguramente conocían, pero capaz que no conocían esos detalles de la historia. Datos. Y si lo conocían, bueno, le seguimos sumando. Totalmente. Bueno, gracias, Hernán. Vamos a un pequeño cepa porque ya tenemos la entrevista. Vienen un montón de cosas hasta las 8 de la noche. Seguí escuchando 195. Una forma diferente de ver y escuchar el mundo. Con 195, un país por capítulo. Exactamente. Ahí le encontramos el latiguillo. Sí, hay que anotarlo. Sí, hay que anotarlo acá. Anotarlo porque nos lo vamos a olvidar. Sí. Decirlo. Bueno, ¿tenemos oyentes? Nos están avisando, yo no lo puedo creer. Que hay mensajes. Primer programa. Audios. En YouTube, tenemos oyentes por YouTube. No son denuncias, no son amenazas, no son nada, ¿no? Estamos bien. No es la mamá de Gardel. Claro. Qué quilombo que armó la mamá de Gardel también, ¿no? Métase y cuente entonces, porque tenemos mensajes léelo. Mensajes de oyentes que están llegando en el canal de YouTube de Radio Belgrano. Marta dice bienvenidos. Gracias, Marta. Gracias, bienvenida Marta. a vos también. Ani82 manda Bien, saludos. bajale el volumen porque lo estamos escuchando de... Ah, perdón, chicos. No puedo hacer Todo en vivo, todo en Sí. vivo. Ah, y los anteojos, perdón. Sí. Olivia también manda saludos. Beso. Mónica, éxitos, nos dice felicitaciones. Gracias, Moni. Élida, Bien, Eli. muchos éxitos. Gracias, Eli. ¿Qué más? Ayelén, Besos. Sole Díaz. Mira, Beso. feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, es verdad, una amiga. ¿Qué más? Tenemos a Juan Campi acá también. Ok. Bien. Mirando ahí del otro lado. Desde Afganistán nos manda saludos. Desde un búnker. Karina nos manda también un saludo. Karina Beso. La Palma. Beso enorme. ¿Qué más? Muchos mensajes. ¿Para qué más, Para el primer Rocco programa. Fernández. Sí. Esperá porque siguen. Oh, Ana Si le María. debemos guita, no. No, nada. eso Por no, favor, no los te estoy pido. leyendo. El banco no. Nada. Ana Banco Ana Galicia. María también.
Todos felicitaciones, suerte, éxitos, amigos. Manu también, Manuel. Vamos, Manolo. Valerí también. Aguante Argentina, dice. Bien, bueno. Está perfecto, vamos a Argentina, porque el programa, por supuesto, habla de Argentina. Hoy sí. Siguen llegando. Después, siguen llegando. ¿Sigamos con el programa? Seguimos con el programa, Sí, entonces. sí. Bueno, vamos directo a la entrevista, si le parece bien a la señora productora, porque tuvimos la suerte de juntarnos un ratito y charlar con el señor Aldo Graciani, que es sommelier y empresario gastronómico, dueño de Aldos Restaurant, Aldos Vinoteca and Club, Bebop Club, Áncora, que nos auspicia Bebop Club, acá atrás lo van a ver, Áncora Buenos Aires, Pizza and Vini Bar y un montón de empresas más. Así que vamos directo a la primera parte de la entrevista. Viajar es mucho más que elegir un destino. En OMG Travel estamos para aconsejarte y acompañarte en cada paso de tu viaje. Encontranos en Instagram como @omgtravel.ar y empecemos a crear tu próxima historia. 195. Y en el primer episodio de 195 tenemos el agrado, el honor, el orgullo de contar con una presencia importantísima a nivel nacional, a nivel internacional también. Un reconocido sommelier, empresario gastronómico, dueño de Aldos Restaurant, Aldos Vinoteca and Club, Bebop Club, Áncora, Buenos Aires Pizza y Vini Bar, líder de Tutu Wines, distribuidor también de vinos con Jarilla Wines y Aldos Vinos. Por supuesto, estamos hablando del señor Aldo Graciani. Muchísimas gracias por estar en 195, Aldo. Un placer ser parte del primer programa, así que un honor para mí. Muchísimas gracias. Que sea con mucha buena onda y energía. Por supuesto que sí, es lindo y es importante empezar así, bien arriba. Bueno, la idea, Aldo, es hablar un poco en 195. Hablamos un país por episodio. Por supuesto, comenzamos, como tiene que ser, con la República Argentina. Y la idea es hablar de lo que representa cada país. Absolutamente en todos los aspectos sentimentales, emotivos, pasionales, gastronómicos, porque todo va de la mano y todo representa al país. Así que vos sos un gran referente de la cultura argentina, porque por supuesto no solo gastronómico, sino que tenés muchas anécdotas y representás mucho también la cultura musical, como estamos justo hablando hoy, que si bien un podcast es atemporal, lo pueden escuchar de acá hasta la eternidad, justamente hoy, 5 de junio del 2026, falleció un ícono de la cultura, porque ni siquiera es músico, es de la cultura argentina, que es Carlos el Indio Solari. ¿Vos tuviste alguna relación con Los Redondos? ¿Qué sentimientos tenés también con esto? Bueno, primero, hoy para mí es un día como muy parecido a lo que fue cuando se murió Diego, ¿no? Sí. Me parece que es algo muy parecido porque es una figura icónica que abarca de punta a punta todas las clases, pero una figura muy popular, de la cultura popular argentina. Y bueno, primero una tristeza, ¿no? De no poder contar más con una figura de ese calibre y una sensación nada, hoy es un día triste, hoy es un día de luto. Y debería declararse, a mi entender, tal vez lo hagan, no lo sé, declarar un luto nacional de un par de días, porque estamos, se nos fue uno de los mejores de los nuestros, ¿no? Dicho esto, yo en esta larga carrera que tengo atrás de barras, atendiendo mesas y tal, yo durante en fines de los 80 y principios de los 90 tenía un bar con mi mamá en Palermo Viejo, en la placita de Serrano de Honduras, que en aquella época no era el Palermo que conocemos ahora, era un Palermo de casas. Y éramos 3 bares nada más, donde ahora hay todo, es un shopping abierto al aire libre, lleno de locales. Había vecinos, que había taller mecánico, había casas, la mayoría casas de gente que después se fueron vendiendo y demás. Y en el bar mío paraban Los Redondos. Mirá. Todos. Menos el Indio, claramente. que alguna que otra vez se dio una vuelta muy rauda, pero paraban Los Redondos prácticamente todos los días, con lo cual
teníamos muchísimo contacto con ellos en el día a día. Sky y Poli viven a la vuelta. Yo he tenido almuerzos con Sky solo charlando de música, de vida, y bueno, entonces la figura del indio siempre estaba alrededor, ¿no? Siempre estaba presente. Y mi única cercanía con él fue no estar cerca, pero tener a todo el grupo cerca durante varios años de mi vida. Fue la llegada de la vuelta de Willy Crook a Argentina, fue en ese momento también, que se juntaban ahí. Después Willy Crook fue otra de las figuras que fue de la casa en Bebop Club, en nuestro club de música. Willy hasta sus últimos años solamente tocaba en bebop. O sea, el soldado que durante muchos años fue plomo de Los Redondos y terminó haciendo una carrera solista. Él jugaba al fútbol para el equipo de mi bar. O sea, él paraba en el bar con nosotros, pero él jugaba al fútbol. Digo, siempre como que durante un periodo de mi vida hubo una cercanía alrededor de Los Redondos y por ende la figura del indio, ¿no? Pero creo que en estos últimos años, cuando sabíamos de su enfermedad y demás, yo estaba muy atento a cada entrevista que él daba, a cada nota que él daba, porque se notaba muy abierto, ¿no? Los pocos que pudieron entrevistarlo, él estaba como muy abierto, entonces son como cosas lindas para volver a ver y volver a escuchar de estos últimos años de él, ¿no? Sí, siempre es lindo escucharlo. Creo que también el indio es atemporal, lo podés escuchar desde fines de los 80 hasta las últimas entrevistas que dio, y siempre tiene un mensaje que te llega. Totalmente. Porque también es esto lo que vos decís, es lo popular, lo que vos estabas contando. Se juntaban todos en el bar, jugaban al fútbol, es parte de la cultura del argentino que es muy pasional en eso, ¿no? Porque vos en esa época tenías o Los Redondos o Soda. Sí. Era así. Y yo creo que, a ver, si uno piensa en el planeta, ¿cuántos países tienen o tuvieron figuras de la talla de un Indio Solari que genere eso en la cultura popular del país? Son contados con los dedos de la mano, ¿no? No todos los países tuvieron la suerte, la gracia de contar con figuras de esa talla, ¿no? Sí. Eso, que generen eso en la gente. Claro. Y eso ¿vos se lo adjudicás al indio o se lo adjudicás al sentir del argentino? Yo creo que una cosa no puede ir sin la otra, ¿no? Yo creo que una cosa no puede ir sin la otra. No existiría esa pasión si no estuviera la gente, pero tampoco si no hubiera una persona de la talla de él. Digo, porque no, pues es uno. Claro. Es uno cada tantos años, cada décadas que aparece, un Maradona, un indio, Perón, sí, yo digo, claro. No sé. Son personas que generan ese movimiento en el pueblo, en el público, en la multitud, porque si bien hay muchos artistas del exterior que vienen a hacer recitales acá en la Argentina, que es lo que dicen, que el público argentino es el mejor, porque es pasional, porque es sentimental, totalmente, porque lo lleva, y lo vemos en los recitales de AC/DC, por ejemplo. Sí, ¿no? En todos los conciertos, muchas bandas eligen venir acá porque acá el público es distinto, lo vemos en las hinchadas de fútbol, lo vemos en un montón de cosas, que es parte de nuestra cultura, que somos muy pasionales y siempre queremos ser como ser distintos, ¿no? Sí. Queremos mostrarnos. ¿Será porque estamos lejos de todo? Entonces decimos, che, acá estamos, ¿no? Decimos, estamos en el culo del mundo, entonces tenemos que hacer un poco más de ruido para que nos den bola. Y nos hacemos notar afuera. Claro. Porque en los mundiales pasa lo mismo. Totalmente. En los mundiales la hinchada argentina es la más llamativa, es lo que llaman, es lo que quieren todos sacarse fotos. Sí, pasó en Qatar, pasa ahora, seguramente. Fíjate que hay muchas hinchadas que han venido a hacer escuela. Sí. Han venido como a hacer pasantías. Los japoneses han venido a hacer pasantías a las hinchadas de acá, sí, para después llevarse allá. Hay hinchadas en España, hay un club, creo que de Andalucía, ya me va a salir, que lo es que canta las canciones de acá, con los ritmos de acá, con las batucadas de acá, ¿viste? Como que hicimos escuela en eso somos también. Somos exportadores de canciones de cancha también. Exactamente. Bueno, y casualmente San Lorenzo, que es el equipo que sos hincha, sí, hizo escuela en Argentina con las canciones de cancha. Y San Lorenzo siempre fue pionero en las canciones de cancha. Yo, aparte,
Yo tengo 55 años y voy a la cancha desde toda la vida. Y me acuerdo, y bueno, ahora hace unos cuantos años que no voy a la Popular, pero cuando fui muchísimo a la Popular y veías esa gestación, cómo se gestaba la canción. Y sabías quiénes eran los 2 o 3 que eran medio los cerebros que inventaban las canciones y que empezaban con 4 tipos y dale, que la iban cantando. Y después el anillo se iba agrandando a 10, a 50, a 100. Y la hinchada de San Lorenzo siempre fue muy ingeniosa en cuanto a las canciones. Exactamente. No ganamos tantos campeonatos como otros equipos, pero somos los más ingeniosos. Sí, en ese torneo lo ganamos. 195 formas de vivir. 195 formas de ver el mundo. Nos ves, nos escuchás, nos seguís. YouTube, Spotify, Instagram. Somos 195 sonidos del mundo. Bueno, Aldo Graciani. Sí, señor. Gran referente de la cultura argentina, porque estuvimos hablando de música. Exacto. Vamos a hablar de vinos, de gastronomía, de fútbol también. Gran fanático de San Lorenzo. Hincha de San Lorenzo. No es de Racing, es de San Lorenzo. No es como Gardel, como Mirta. Es de San Lorenzo. Gran referente, por eso está en el primer capítulo de 195. Sí, y un detalle. Sí. Al principio de la nota, justo se da que cuando la graban, fue el día en el cual falleció el Indio Solari también. Correcto. ¿no? Digo, si lo vinculamos también con lo musical, digamos, con lo masivo, con lo popular, digamos, con el alcance del rock nacional. Él hablaba un poco también de eso, ¿no? Y de hecho la anécdota que contaba con los integrantes, digamos, de Los Redondos, que bueno, él tenía, digamos, cierto contacto cuando era pibe, digo, también, ¿no? Digo, como que ilustra un poco la nota. Y está bueno esto, ¿no? De poder tener voces distintas, no siempre, digamos, tienen que ser, digamos, personas, digamos, vinculadas siempre, digamos, a lo social. En este caso, alguien, digamos, un referente gastronómico, que nos da su visión. Qué mejor, digamos, que una persona, digamos, que atiende, digamos, al público, que sepa decirnos, digamos, por qué la gente también elige la gastronomía y cuáles son esos tips, digamos, gastronómicos que la gente, digamos, uno viaja a cualquier país del mundo y dice, che, esta es comida de X país, ¿no? Por eso tuvimos la suerte de que Aldo pueda estar presente, porque él realmente es un gran representante a nivel internacional de la Argentina, del ser argentino. Y después abrimos otro debate que hoy ya no vamos a tener chances de debatir acá si la comida argentina es la más rica del mundo. No, yo lo deslizo acá, pero nos quedan 13 minutos de programa y creo que no vamos a tener tiempo de debatirlo. Si nos podemos quedar una hora más. Yo creo que sí, pero nos van a echar. Nos van a echar. Vamos a la parte 2. Por supuesto. Parte 2 de esta nota con Aldo Graciani, que bueno, también nos siguen contando un poquito en esta charla hermosa que tuvimos hace un tiempo atrás, que nos va a contar un poquito más acerca de la gastronomía, la cultura y todo lo referido a Argentina. Míralo, escúchalo. 195. Creo que somos muy pasionales en muchos aspectos y la gastronomía no deja de sorprendernos con eso. Si vos preguntás a un turista por qué viene a Argentina, te van a poner la gastronomía en el lugar 1, 2 o 3. Sí. ¿No? 1, 2 o 3, como quiero ir a comer, quiero ir a restaurantes. Y si bien nosotros tal vez no somos, por ejemplo, no sé, como una comida muy típica, no sé, como Perú, como México, ¿viste? Pero acá la cultura de juntarnos en lugares, en bares, de salir, de juntarte con amigos, de juntarte en grupo, el famoso café. Yo me acuerdo que tengo un amigo mío italiano, íntimo amigo mío italiano, que vivió muchos años acá, que esta anécdota es linda, porque me dice, un día, lo primero que le asombró fue que un día le dijeron, che, bueno, vamos a tomar un café. Le dijo uno, che, te invito a tomar un café, le dijo uno. Y él dijo, bueno, voy a tomar un café. Y me dice, estuve 3 horas tomando un café, me dice. Y yo tomar un café en Italia, sí, vas, te pedís un café, te lo tomás y charlas 2 minutos y seguís. Un ristreto. Claro, para nosotros tomar un café es ir a charlar. Claro. ¿Viste? Y eso también es como una cultura muy nuestra, esa cosa de, che, no, tomemos un café y charlemos. Che, vamos a tomar un café, che, vamos a tomar algo, ¿no? Vamos a juntarnos, ¿no? Es el ritual del asado. Es el que ritual no vas del a comer el asado. Claro. Vas 1 hora antes para preparar el fuego, para acompañar al asador. Te parás ahí alrededor del parrillero, del que coso, hablas de fútbol, hablas de cosas, ¿viste?
No, yo creo que tenemos una cultura muy linda de juntarnos y más allá de que estamos en una época de que no está de moda juntarse, que está de moda todo lo individual, todo lo que viste que te quieren tener atrapado en una pantalla y que vos te desconectes lo más posible. Yo creo que nosotros somos vamos a sostener eso fuertemente, porque incluso cada vez van quedando menos lugares para juntarse. Creo que la gastronomía tiene esos lugares donde la gente va a ir a juntarse, porque incluso en los trabajos cada vez se juntan menos. Sí. ¿Viste? Con el home office o como, viste, no sé. El periodismo no tiene más redacciones, no sé qué, pero entonces los restaurantes y los bares van a ser los lugares que nos van a salvar de este maldito individualismo. Bueno, y otra cosa que también somos pasionales, por más que seamos redundantes, porque estamos hablando de eso, de las pasiones argentinas, desde hace unos cuantos años, es el vino. Totalmente. El vino tiene más marketing, pero se toma muchísimo menos que antes. ¿Ah, sí? Claro. Vos, cuando en los años 70 se tomaban 100 litros per cápita anuales. ¿Sabes lo que significa eso? 100 litros per cápita anuales significa que todos los días un habitante de Argentina se tomaba una botellita de 3.75 casi. Claro. O sea, incluí bebés, incluí todo. Claro, todos. ¿Sabes cuánto se toma ahora? ¿Cuánto? 17. Claro. Cambió, el mundo cambió, el vino que hacemos cambió, los vinos que hacemos tienen una calidad increíble ahora, pero la cultura del vino es muy inherente a nosotros. Nosotros vivíamos en un país que la gente volvía a sus casas de trabajo al mediodía a almorzar. Sí. Mi papá volvía a almorzar, se tomaba una copita de vino en el almuerzo o dos y volvía a trabajar. Eso era lo normal. Claro. Cuando había tiempo de volver a tu casa, que se vivía más lento, se vivía de otra manera. Y se tomaban esos vinos que venían de Damajuanas, que eran más ligeritos, ¿viste? Que no tenían la calidad de lo que tienen ahora, pero Argentina es un país con una cultura de vino única, de los pocos países del planeta, de los 5 o 6 más importantes. Bueno, de hecho, en un momento, hace unos cuantos años, fue declarado con mucho merecimiento bebida nacional. Claro. El vino es nuestra bebida nacional. Y además sirve para lo que vos decías al principio, reunirnos. El vino te reúne, el vino te reúne, el vino te junta con amigos. Hoy en día hay mucha juventud que se reúne a tomar vino en las casas también, llevan y compran. Che, mira, yo compré comparan con el otro. Y lo que tiene cada vino, que cada cosa es distinta. Entonces, viste, vos podés probar siempre algo distinto, desde lugares distintos, tipos de elaboración distintas, estilos distintos. Entonces, cada botella es un mundo. Entonces, siempre tenés algo para aprender y para conocer y para compartir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Aldo. No te quitamos más tiempo. La verdad que es un placer haberte recibido en el primer episodio de 195 y creo que dimos con la tecla porque hablamos pasionalmente y de grandes pasiones de todos estos temas. Así que... Es que sin pasiones no tiene sentido nada, ¿no? Así que agradezco la pasión de ustedes, de tuya, para hacer el programa y arrancar esto, así que sea con mucho éxito. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Aldo Graziani. Gracias por estar presente en el primer episodio de 195. Un abrazo. 195 formas de vivir. 195 formas de ver el mundo. Viajar es mucho más que elegir un destino. En OMG Travel estamos para aconsejarte y acompañarte en cada paso de tu viaje. Encontranos en Instagram como @omgtravel.ar y empecemos a crear tu próxima historia. Gracias, Aldo Graziani, por ser parte del primer capítulo de 195. Por supuesto, también agradecemos a OMG Travel por ser parte también de esta nueva familia. Agradecemos, por supuesto, a Bebop Club también por acompañarnos. Siendo lugar que recomendamos para ir a ver, a escuchar, a disfrutar de la magia del jazz, ¿no? Sí, tienen... No cualquier cosa. No, el mejor lugar para escuchar jazz de la Argentina. Tienen en el Instagram. Sí, ¿no? Su cuenta es Bebop. Al micrófono, por favor. Perdón. Su cuenta es Bebop y bueno, están en Palermo y tienen una grilla todos los meses. Vienen artistas muy exclusivos. Ahí lo tenés, mira, justo. Bebop Club, que también lo pueden ver. Bebopclub.com.ar. Gracias. Y también agradecemos los mensajes que nos están llegando de nuestros oyentes. De Lourdes, saludos, por ejemplo, Lourdes, gracias, Miguel, a Rubén también, Caro, ¿quién?
Rubén. Hincha de San Lorenzo. De Racing. No, de San Lorenzo. Sí. También, bueno. Sufrido hincha de San Lorenzo. A Élida, que da fe que es el mejor sándwich de milanesa. Pensé que iba a decir que era el mejor programa. No, era un montón, capaz. Todavía no, Élida. Hemos disfrutado y padecido el sándwich de milanesa en Tucumán con la temperatura tucumana. Nunca fui a Tucumán. Es un lindo momento para que nos inviten también. Por supuesto. Y por ahora no tenemos WhatsApp, pero sí se pueden contactar con nosotros a través de Instagram, @195 Sonidos del Mundo. Sí, y después también en Spotify vamos a subir, digamos, lo que es la entrevista. Ya está subida, de hecho. Subida, sí. 195 Sonidos del Mundo. Ahí entran, escuchan la entrevista que está muy divertida y vamos a ir subiendo, digamos, distintos momentos también del programa a lo largo de este ciclo, ¿sí? Por supuesto, mientras nos dejen, no se Sí, aviven. sí, vamos a seguir subiendo y vamos a seguir compartiendo. Ahora, la incógnita con la que abrimos este programa... Hay que cerrarlo. Eran dos. Sí. Una. En realidad eran tres. Una era cuánto durábamos en el programa. Sí. Aparentemente llegamos al final. Estaríamos llegando. Sí. La segunda era saber el país. Claro. Revelado. Sí, Argentina. Check. La número 3. Ana Laura nos va a contar cuál es el objeto de la noche. Bueno, ustedes el que día, porque esto es atemporal. Claro. ¿Qué dicen? Y mirá, la verdad que tengo muchas incertidumbres, pero creo que si golpeás esa bolsita ahí cerca del mic, la gente va a empezar como a sondear cuál es la idea, digamos, detrás. Objeto, digamos, para el que no entendió, relacionado con la temática del programa. Exacto. Que identifica, en este caso, Argentina, exactamente. ¿Vos, Nico, qué decís? ¿Qué hay? Jugátela igual, ¿eh? ¿Me la juego? Sí, jugátela. Pero no que... tanto. Que no se den cuenta. Creo que hay un valero, porque son dos partes de madera también. Estuviste bien, ser. Bien. Estuviste bien. Un valero. Me lo juego yo. ¿Vos, Hernán? Típico juego de niños del principio del siglo XX, mediados, ¿no? ¿Instrumento musical será? Mirá. No. Porque podría ser, porque tiene como cierta precisión. Claro. Pero no. No es. El toc-toc. El toc-toc. Sí, no se llama así, pero Bueno, bueno. no sé cómo se llama. Cajita. Cajita que hace ruido. Cajita que hace ruido. Lo vamos a revelar. Por favor, revelemos el objeto. Acuérdense de mandar un mensaje a Instagram. Como que se empieza a asomar el objeto igual, ¿eh? Sí. Bueno, tenemos un mate. Con sonido. Bien. Mirá qué lindo que fachero Por eso está, era- ¿eh? Mirá qué lindo. Mate de Olivia, de mi hija. Le mandamos un beso. Así que bueno, tienen que mandar un mensajito Sí. con que diga mate 195 a 195 Sonidos del Mundo. Bien, y van a participar por... A sorpresa. fin de mes, cuando revelemos todos los objetos que hay acá en la valija. Porque va a haber un objeto por país, por capítulo. Que tiene que ver con ese país. Claro, Bien. algo característico, ¿no? Claro. No siempre va a ser el mate, así que el próximo jueves no pagan mate. No. O sea, si hacemos Uruguay, no podemos traer mate. No, porque repite. No la complicó. No, Claro. porque repite. No lo Claro. pongamos No el puede mismo repetir, mes. cada vez la vara se pone más difícil. Te quiero ver con Kuwait. Claro. Un barril de petróleo. No sé si entra ahí. Un barrilito. El barril del Chavo podemos poner ahí. Ahí se va a complicar un poco. sí. Va a estar difícil. Pero acá la productora es muy profesional, Sí. va a investigar. Hay que y va a traer. imaginar, hay que ver qué se nos ocurre. Y para fin de año regalamos la valija. No, va a haber algo mejor, va a haber un premiazo espectacular. ¿Quién te dice por ahí en un viaje, no? ¿Qué sé yo? Bueno. A Tucumán. Visitamos Sí, a comer sándwiches. A Micumán a comer sándwich de Nos milanesa. vamos todos juntos. Hemos llegado al ¿Ya está? final. ¿Terminó? Ya está. estamos? Sí, fue rápido. Mirá, Ya está. justito, mirá, y 58. Justamente. Es increíble cómo voló el programa. Sí. ¿La pasaron lindo? ¿La pasaron Espectacular. bien en el primer capítulo? Sí, Sí, espectacular. hermoso. ¿Sí? Pasó tan rápido que ni cuenta nos dimos. No. Nos quedó ¿No? corto. Sí, pero Vamos como a pedir una dijimos, hora más. son 195, apenas vamos uno. Ujú. Hay que abrocharse los cinturones porque nos quedan 194 países más por descubrir. Excelente. Exactamente. Nos quedan 2 minutos. Sí. Demos pistas rápido de lo primero que se le vengan a la mente del próximo destino. Capítulo número 2. Nos vamos a Seiza, Sí, subimos, Ezeiza. hacemos Salimos de Ezeiza. boarding- Sí. Salimos fundamental. de Seiza, basta. Primera pista. Primera pista. Primera Sí, pista. salimos de No Ezeiza. es cerquita. No. Tampoco es tan lejos. No, pero son varias horas de vuelo. Y está dentro del continente. Exactamente. Exacto. Continente Sumen más. americano, ¿Se come rico? muy rico se come. ¿Vos fuiste? Yo he ido. Muy bien. Se ¿Calor? come muy rico. Calor. ¿Siempre? No, depende de la zona además. Mira. Depende, o sea... ¿Tenés depende un a qué julio parte. así frío, digamos, como acá? No, frío no. No. Frío Ok. no. Ok. Y no tiene estaciones del año. Mira. Tiene zonas.
Bueno. Tiene zonas. Bueno, nos despedimos. Ahí Roberto nos dice, vaya chicos, terminaron por hoy. Muchísimas gracias. Hasta acá llegó el crédito. Hasta acá llegó lo que se daba. Muchísimas gracias, Robert. Un genio total. Leandro Quiroga en la operación de videos. Gracias, genio total. Ana Laura Sergio. Un gusto. En la producción, muchísimas gracias. Hernán Contreras, un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Soy Nico Duarte. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde. Chau. Esto fue 195. Un viaje sin pasaporte en búsqueda de conocer el mundo. Conducción, Nico Duarte y Hernán Contreras. Producción e idea original, Ana Laura Sergio. 195. Un país menos por descubrir. Radio Belgrano. AM 500.